Quiero invitar aquí a la próxima mesa, autotest de la teoría a la práctica, moderadora Tamagra Gaspar, farmacéutica y bioquímica, que actúa desde hace varios años en el desarrollo de políticas públicas de infecciones sexualmente transmisibles con implantación de autotest en Brasil. Está en la Coordinación General de Infecciones Sexualmente Transmisibles del Ministerio. Pamela, siéntete a gusto para empezar. No estamos te escuchando, Pamela. No te oímos, Pamela. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ahora sí. Gracias, Boa tarde. perdone. Boa tarde a todos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Quisiera agradecer por la invitación a participar en este importante evento que discute la herramienta del autotest para la ampliación del acceso al diagnóstico y del autocuidado. Para nuestra presentación primera, quiero invitar al doctor Marcos Paulo Barbosa de Castro, farmacéutico bioquímico, microbiólogo y máster en ingeniería de materiales. Es gerente sustituto de productos in vitro de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, nuestra ANVISA. Doctor Marcos, tiene la palabra. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar con ustedes en este webinar. Quiero certificarme de que puedan ver mi presentación. Todavía no la vemos. Ahora sí, está en modo presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, un gusto estar aquí. Hoy voy a hacer un abordaje del lado regulatorio del asunto de parte de Anvisa, riesgo-beneficio de los productos y su disponibilidad en Brasil. Un historial y la situación actual. En línea con el colega del FDA. No logro pasar las diapositivas. Un instante. Ahora sí. Recurro entonces a la resolución RDC 36 de agosto de 2015, norma en revisión, pero determina que los autotests sean posibles de utilizar en Brasil. La norma que trata, sin embargo, del registro general de productos para diagnóstico in vitro es la misma para los autotests. La definición de producto para autotest de Brasil es un producto para el seguimiento de las condiciones de una enfermedad o detección de condiciones específicas con la intención de auxiliar al paciente, pero no es conclusivo para el diagnóstico realizado por legos, profesionales del área de salud o por laboratorio clínico. Quiero con esto resaltar la parte de que no es conclusivo para el diagnóstico según la regulación actual. Este test tendría que ser confirmado por otro tipo de prueba. Según la RDC 36, la regla actual, todos los productos para autotest en Brasil tienen que cumplir con algunos requisitos. Algunos comunes con productos de uso profesional y otros exclusivos para autotest. Entre los comunes tenemos los estudios de desempeño, de sensibilidad, especificidad, cutoff, efectos pro, zona, exactitud, precisión, estudios de interferentes y los estudios de estabilidad que son especialmente importantes en un país de dimensiones continentales como Brasil, con estados diferentes, condiciones de humedad, temperatura muy diferentes del norte a sur del país, con estudios de usabilidad, administración de riesgo, validación de procedimientos de ensayo de limpieza. Además de estos requisitos comunes a los tests profesionales y autotests, tenemos los específicos para autotests,
que son de usabilidad y administración de riesgo. Esta es la principal diferencia para fines regulatorios de un producto que puede ser similar o físicamente idéntico a uno de uso profesional, pero los fabricantes tienen que estar atentos a la usabilidad del producto, tienen que certificarse de que un usuario Lego en distintas franjas de edad o condiciones socioeconómicas o de reconocimiento logre ejecutar el test y llegar al mismo resultado que un profesional. Entonces, con estos estudios de usabilidad y administración de riesgo adaptados a los ambientes fuera del laboratorio, son herramientas importantes para que Anvisa pueda evaluar si esta administración de riesgo o gestión de riesgo pudo alcanzar niveles aceptables por un usuario Lego. Esto era 2015. Pero hay algunas restricciones. No todos los productos pueden ser registrados como autotest en Brasil. Los más comunes son glucosa, ovulación, colesterol, VIH, que son los que ya se usan comúnmente en Brasil, porque no son abiertos a todos. Por ejemplo, test de tipo sanguíneo, identificación de drogas y metabólicos, test genéticos, test de notificación obligatoria para organismos patogénicos, como es el caso de COVID-19 y también de VIH. Marcadores cardíacos y tumorales tampoco pueden tener autotest en Brasil. No son regulados para fines diagnósticos tampoco. Los autotest de VIH ya son permitidos en Brasil porque en 2015, con esta norma, hubo ya una política volcada a los autotest, como decía la colega del Ministerio de Salud, y hay una norma específica que prevé la regularización de este producto para VIH. Hasta principios de 2022, esto no existía para COVID-19. Entonces hubo un cambio en el escenario y llegamos a 2022. A principio de año, el Ministerio de Salud, por medio del Plan Nacional de Expansión del Testeo para COVID-19, PNE-TEST, introdujo la novedad del autotest en la política para COVID-19. Insisto en este punto, porque hasta entonces la herramienta del autotest no había sido presentada en el Plan Nacional o la Política Nacional de Testeo brasileña. A partir de entonces, enero de 2022, 28 de enero, Anvisa publicó la resolución RDC 525 y se abrió la posibilidad de regularizar los autotests en Brasil. Ahora, con el autotest disponible en Brasil, la definición fue dada por la RDC 595. Dispositivo médico para diagnóstico in vitro destinado a uso por usuario Lego en sí mismo, basándose exclusivamente en las instrucciones provistas por el fabricante. Se trata de un test específico para antígeno y solo orientativo. Tenemos entonces el registro general y uno específico para el autotest para COVID-19. Apuntando entonces a la facilidad de uso y riesgo-beneficio, algunas medidas se adoptaron en la norma 595. Entonces la diana es siempre antígeno, la muestra es siempre swab nasal o saliva, no es orofaringio o nasofaringio, es nasal, más fácil de recolectar, más sencillo y más rápido, con menor dificultad para el usuario Lego. La metodología es inmunocromatología cualitativa. Eso es más sencillo y disminuye las posibilidades de error. En cuanto al desempeño mínimo de sensibilidad y especificidad, respectivamente, 80% y 97%, resaltando que el 100% de los tests son analizados precalificación
en el INCQS, Instituto Nacional de Control de Calidad de Salud, que hace el testeo del 100% de los productos previamente a la autorización de comercialización previa al registro. La finalidad, como se dijo, es de orientación y selección, y la instrucción de uso, la norma, dice que debe informar cuándo usar el producto, con qué medidas preventivas de contagio específicas para Brasil, imágenes ilustrativas que ayuden al usuario a utilizar el test, orientaciones de conducta frente a los resultados y acceso a la línea telefónica tras los resultados. Voy a mostrarles ahora un poco el panorama y los productos y hablarles también sobre el esfuerzo de la agencia Anvisa para poner a disposición y lo más rápido posible productos que satisfagan ese mercado. Todo el equipo técnico está enfocándose con mucha prioridad en el análisis de los procesos relacionados al enfrentamiento de la pandemia del COVID-19. Desde el inicio de la pandemia ya hubo más de 1,000 productos en ese sentido. Tenemos 105 productos que han sido sometidos para registro. El día 17 de febrero del 2022 se tuvo el primer producto de autotest regulado ya en Brasil. Y ese producto fue regularizado y a disposición para ser comercializado en Brasil. El total de envíos fueron 105 productos hasta la fecha de hoy de autotest y el total de pedidos aprobados fueron solamente 16. Y no necesariamente son productos diferentes. Quiero destacar que la legislación brasileña permite que productos iguales sean comercializados con nombres comerciales distintos. Entonces les presento ahora aquí un gráfico en esta primera columna en que tenemos un total de procesos y de productos que esperan análisis y están en la fila de análisis, con un poco más de 40 procesos que se encuentran en esa situación. Un poco más de 40 procesos tuvieron su análisis concluido y ya tuvieron una definición de aprobados o no aprobados. Y aproximadamente 25 productos se encuentran en exigencia técnica, que les explicaré un poco más en la próxima diapositiva para entender qué es lo que lleva a esos procesos a ser no aceptados, no aprobados. En esta diapositiva les muestro los análisis concluidos y ya publicados los resultados de Anvisa. En azul tenemos un 41% de productos aprobados, productos con su análisis concluido. En naranja tenemos un 59% de productos reprobados, cuyo proceso no fue aceptado. Aquí tenemos que hacer una rápida explicación del pedido del motivo que lleva a esos pedidos que no son aprobados. ¿Por qué no son aprobados? La gran mayoría de los casos no se refiere al desempeño laboratorial del producto, no está relacionado a la especificidad, ni a la repetibilidad, ni a ninguna prueba relativa al desempeño del producto. Esos no aprobados son relativos a la gestión de riesgo, a las instrucciones de uso. Como dije al inicio, estos temas son fundamentales, principalmente el fabricante diseña su producto como un autotest. Entonces deben hacer un estudio de utilización para identificar cuáles son los errores relativos al uso del producto. El estudio de uso debe ser observado para que así se encuentren cualquier problema o cualquier error que pueda ocurrir ante un usuario que no lee las instrucciones adecuadamente o que pone la muestra en un lugar equivocado, o bien la identificación del cassette, de la identificación del test, si la muestra necesita ser diluida, dónde se encuentran las líneas del test. Las condiciones de uso son el gran motivo por el cual esos productos no son aprobados. Las instrucciones de uso también es uno de los grandes motivos de reprobación.
especialmente cuando los productos son importados y se hace una traducción del uso. Pero hay que resaltar aquí que la política de salud, la política nacional, tiene requisitos específicos para Brasil, como una orientación de la prevención del COVID-19, medidas preventivas, el servicio de contacto con el Ministerio de la Salud para dar orientaciones. Todas esas informaciones deben constar en las instrucciones de uso. El lenguaje también debe ser simple, fácil de usar, fácil de entender para un usuario adolescente o anciano y con diferentes formaciones socioeconómicas. Esas instrucciones de uso se observan con mucha frecuencia en el manejo de riesgos y en los estudios de uso. Esos entonces son los puntos principales que llevan a la reprobación. Quiero destacar también que Anvisa, que hace el registro de productos, hace un trabajo de educación con las empresas en todos los procesos que no son aprobados en esa parte amarilla. Todos esos 59% de productos recibieron informes directamente a la caja postal que había sido registrada en Anvisa, sean fabricantes o importadores. Ellos recibieron informes detallados indicando por qué no habían sido aprobados, para mejorar, por ejemplo, el estudio de uso o indicando fallas que no habían sido notadas en la gestión de riesgo y que se notaron en el estudio de uso, o bien eventuales fallas o no conformidades en el caso del uso, además de desviaciones de desempeño. Así, Anvisa, como se ha observado, muestra una mejora en la calidad de procesos y de los fabricantes en el envío de nuevos productos. Esperemos que ese número de reprobados disminuya y que los productos aprobados por la legislación sean la mayoría en comparado con el número total de productos, cosa que aún no se observa. Como dije, en la gran parte de los casos, eso no se refiere al desempeño del laboratorio. No es necesario un retrabajo de diseño ni de proceso de fabricación. Se trata de un cuidado con la gestión de riesgo para el riesgo relacionado al uso. Y Anvisa también pone a disposición un panel que tiene informaciones con los productos regularizados. En el sitio web de Anvisa es posible encontrar todos los productos que están regularizados y que son de autotest para el COVID-19. Ahí se encuentran todos los productos que tienen actualización diaria de forma transparente, muy clara. Los fabricantes y la población en general pueden ver esa información y pueden ver si el producto está en análisis, si está esperando información técnica o cualquier tipo de complemento solicitado por Anvisa. De esa manera esperamos ser transparentes y dar la agilidad necesaria para fabricantes e importadores de los diferentes tipos de productos. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para preguntas. Gracias, doctor Marcos, por su excelente presentación y por habernos presentado las normativas de Anvisa relacionadas al autotest y también por el panorama de las pruebas aprobadas en el país. Felicitaciones por el trabajo realizado por Anvisa en la búsqueda de la oferta de pruebas seguras y siempre con mucha calidad. Refuerzo que para aquellos que desean hacer preguntas al doctor Marcos, por favor háganlos por medio del chat de preguntas y respuestas del Zoom. Para la próxima charla deseo llamar al doctor Cassiano Correr, que es farmacéutico, doctor en medicina interna, CEO de la CliniCards, una plataforma de servicios de salud, consultor técnico de Abrafarma, que es la Asociación Brasileña de Redes de Farmacia. Doctor Cassiano, sea bienvenido. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Pamela. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes siguiendo este webinario. Gracias, Carlos, por la invitación. Los felicito a los organizadores y a los presentadores por sus excelentes charlas. Ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Está correcta? Está.
Les traigo aquí una visión desde el punto de vista de las farmacias. Como me presentaron, trabajo con Abrafarma, que es la Asociación Brasileña de las Farmacias, trabajo con el área de tecnología de la salud, principalmente con una plataforma de servicios para farmacias y consultorios, y aquí les traigo la experiencia con el autotest de COVID. Desde el punto de vista de la farmacia, solo para traerles un poco de contexto, les recuerdo que desde el 2020, principalmente desde abril de 2020, las farmacias están realizando pruebas de COVID desde el inicio de la pandemia en Brasil. Más de 4.000 farmacias o 5.000 farmacias ya ofrecen ese servicio hace 2 años desde que Anvisa autorizó los test de COVID en farmacias de Brasil. Y eso solamente dentro de Abrafarma, que es la asociación brasileña, ya hubo más de 16 millones de atenciones con testeo, emisión de informes. Y aquí vemos las imágenes para ver a estos farmacéuticos y farmacéuticas que estuvieron en la primera línea durante esos 2 años. Por otro lado, las farmacias también le han proporcionado a la sociedad y han dividido a la sociedad y a las informaciones públicas en este tipo de pruebas de salud a partir de este testeo realizado en farmacias. Ya estamos hace semanas consecutivas monitoreando los resultados de esas pruebas, tanto de antígenos como de anticuerpos, principalmente de antígenos. Y esta curva que les presento aquí en este panel es una visión histórica desde la 20ª semana y que ahora estamos en la semana 95 y que muestra un comportamiento incluso muy parecido a lo que ya teníamos en Brasil. Ese es un trabajo muy importante que las farmacias han realizado este año y que ha llevado incluso a publicación de estudios científicos. El año pasado hicimos, por ejemplo, un recorte en la variante Delta, analizando más de 3,3 millones de pacientes con pruebas realizadas en las farmacias en el primer semestre del año pasado. Además de traer informaciones sobre los síntomas y la anamnesis farmacéutica. Tenemos pacientes en esas farmacias y publicamos un estudio entonces, publicando no solamente la prevalencia de los síntomas, así como también las diferentes características que se presentaban según la población, según los rangos de la población y las pruebas realizadas en farmacia. Ese es el lado de la pandemia que conocemos hasta hoy. En las farmacias, así como para el país, nosotros consideramos que estamos en la 4ª generación de pruebas rápidas, una vez que comenzamos por las pruebas de anticuerpos de IgM, IgG, después el antígeno, los anticuerpos anti-spike y los autotest, que es nuestra discusión de hoy. Los autotest también llegaron a las farmacias, como sabemos, y con la llegada de los autotest a las farmacias y con, obviamente, no se ha llegado al fin de la pandemia aún, el gran punto aquí es, en la práctica, ¿cómo podemos ayudar a las personas para ayudar a la población que adquiere esas pruebas en la estantería para hacer correctamente sus pruebas, interpretar correctamente los resultados y tomar las decisiones que se deben tomar? Les traigo aquí el relato de cómo se ha hecho eso hasta hoy, recordándoles que estamos hablándoles desde el inicio del proceso. Una vez que la llegada de las primeras pruebas, de los primeros autotest de COVID en las farmacias brasileñas, tiene 3 o 4 semanas como máximo. Un lado que me gustaría destacar es lo siguiente. Tal cual los farmacéuticos o las personas que están en las farmacias y los farmacéuticos y profesionales que están allí ya hacían y siguen haciendo un testeo profesional de sus pacientes, igualmente ellos siguen estando disponibles para esos pacientes que adquieren el producto en la estantería para orientarlos sobre el mejor uso que ese test puede tener. Y quiero enfatizar que el paciente que adquirió ese autotest seguirá una jornada en la que necesitará apoyo, recursos. Por más sencillo que sea el autotest, ya que es sumamente sencillo, es importante poner a disposición recursos para esos pacientes y recordar que los pacientes vivirán esa jornada una serie de dudas naturales, mucho más en un país como Brasil, donde tenemos tantas diferencias socioeconómicas y de escolaridad en las distintas regiones, incluso en las capitales. Dudas como, por ejemplo, ¿cuál
prueba comprar, si hay diferencias entre ellos, cómo interpretar resultados, qué hacer en casos positivos, qué hacer en casos de resultados negativos. El tema del autoaislamiento, de la notificación de los resultados, de la notificación para los pacientes con los cuales estas personas tuvieron resultado, el uso del autotest, sí, y la comunicación si el autotest es positivo. Así tenemos una jornada importante que está siendo llamada de jornada digital de autocuidado. ¿Qué significa eso? Una vez que la persona adquiere el autotest, entendemos que esa jornada de cuidado no puede acabar ahí. Es necesario y es posible y tenemos que hacer y crear canales y mecanismos en los cuales ese paciente puede recibir orientaciones, puede recibir las mejores prácticas posibles en el mejor formato posible para que así pueda tomar las mejores decisiones para su salud. Por lo tanto, tenemos que pasar una jornada digital que acompañe esa jornada física. En las cajas de autotest, aquí les estoy mostrando una jornada en la cual existe un código QR, en las cuales tenemos un link y un canal en el cual nosotros podemos acceder la adquisición del autotest y así podemos ver el autotest en ese sentido y cae dentro de una aplicación totalmente gratuita y forma parte del servicio de ese autotest y entonces va a poder guiar en ese paso a paso de cómo realizar el autotest. Vamos a mostrar los resultados, recibir los resultados personalizados a partir de esos links automatizados según los protocolos y recomendaciones de esa política en Brasil y además le daremos la oportunidad a estos pacientes de saber qué hacer después de hablar sobre esto. Entonces, podemos hacer este test. Entonces, entrando en ese detalle sobre cómo podemos guiar a esta paciente, tenemos aquí una actitud para poder visualizar. Tenemos pantallas aquí sobre ese aplicativo, sobre cómo funciona y tenemos un lado que es algo interactivo. Es como si fuera un prospecto interactivo. Es mejor que leer en papel, ¿verdad? Uno se puede guiar con imágenes animadas, mostrando cuál es el procedimiento adecuado para hacer esa prueba y podemos informar visualmente en esa aplicación lo que estamos viendo, si estamos viendo 2, 3 líneas, etcétera, y la duda que ese paciente puede tener, si eso está más claro, si está más intenso y qué significa esa línea más clara o no. Y así podemos ayudar a ese paciente a interpretar resultados del autotest, sea positivo, negativo, y aún así preguntarle a este paciente si tiene síntomas, si es sintomático o no, y con base en esas informaciones construir resultados y escenarios de información para ese paciente. Le hemos dado el nombre de tarjeta de resultados para simbolizar esa entrega de ese resultado construido por el propio paciente en el autotest. Y ese paciente, una vez que tiene ese resultado, puede guardar ese resultado para su registro y también puede actuar, como nosotros decimos, en ese sentido, y podemos notificar al paciente, a otras personas con las cuales estuvo en contacto, puede guardar esos resultados y compartirlos, puede compartirlos con su médico, con sus familiares, con sus amigos o incluso por los medios sociales para decir qué fue lo que él hizo y cuál fue su experiencia con ese producto, con ese resultado. Y si el paciente entiende que necesita de un test de confirmación, pues el paciente puede ser orientado sobre eso, sobre esa necesidad de tener un informe clínico sobre la empresa en que trabaja o para una empresa que tenga ese tipo de información. Entonces, en esos casos en que el test debería ser hecho con un profesional de salud, el paciente puede, a partir de esa aplicación, puede localizar una farmacia cerca de su casa, independientemente de dónde esté, puede encontrar ese test de antígeno tradicional, esa prueba la puede encontrar. Y por último, en casos más necesarios, si ese paciente tiene síntomas con un cuadro más moderado, y él está más preocupado y si no se está sintiendo bien y da positivo, él tiene la opción de hacer una consulta médica en línea a partir de la propia aplicación si lo desea.
como una opción en lugar de ir de la emergencia de un hospital. Estamos hablando de una jornada que guía al paciente para llegar al resultado y también tomar decisiones sobre qué hacer. Esta es una experiencia interesante, como les decía. Estamos muy al inicio de esto, son 3 semanas después de que los primeros test empezaron a ser vendidos en las farmacias de Brasil, pero ya tenemos miles de pacientes que voluntariamente han utilizado la aplicación. Los números no están totalmente disponibles en el sentido de cuántos autotests ya han sido vendidos, pero en términos de distribución tenemos fabricantes que informaron la distribución de más de 1 millón de autotest. Probablemente estamos en números superiores a esto en todo el país y a medida que la población va utilizando estos autotests, vamos teniendo resultados respecto al comportamiento del paciente en la jornada de autocuidado. Estos números muestran las personas que están utilizando la parte online, la aplicación que viene en la caja de forma voluntaria y vemos que hay una distribución interesante entre hombres y mujeres, prácticamente 50% de cada sexo, de toda la franja de edad, desde 14 hasta más de 80 años. Eso muestra cómo el autotest democratiza, no tiene una franja de edad específica y mostrando los estados más densos en población. De esos recibimos más información. Son los casos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais y Paraná en ese orden. Además, algo sobre lo cual tengo que hacer un disclaimer, no tiene ninguna característica epidemiológica ni pretensión de muestra, está sesgado porque son datos de los pacientes que utilizan la aplicación en línea. Pero es interesante notar que la gran mayoría de estos pacientes muestra resultados positivos, 79% positivos. Y esta tasa de positividad ocurre en todos los estados prácticamente, como pueden ver en la tabla del lado derecho, todos los estados que tienen una cantidad de pacientes relatando. Esto es sesgado, como les decía, pero muestra una predisposición. Claramente, pacientes con síntomas o con tendencia a tener resultado positivo para buscar ayuda cuentan con el apoyo de la orientación que les mencionaba. Para terminar, quiero mencionar la iniciativa de Abrafarma y CBDL conjuntamente en esta iniciativa, que es un sitio llamado meuautoteste.com.br, que será lanzado los próximos días, orientado al público en general, y tiene el objetivo de informar y tener informaciones precisas de cómo utilizar mejor el autotest, en qué escenarios, ayudar a la población a encontrar información precisa cuando hace una búsqueda. Tenemos esta página que será en un segundo momento, en un enlace en el cual los propios fabricantes podrán informar los resultados que están obteniendo con estos autotest en términos de notificación de resultados. Como sabemos, en Brasil, por la red de registros de autotest, es una prerrogativa de los autotest darle al paciente la posibilidad de reportar para tratar de consolidar datos, incluso para reportarlos a las autoridades de salud, sobre todo Ministerio de Salud. Al igual que los test de uso profesional generan información valiosa. Entendemos que los autotest tienen un papel
como barrera de diseminación del virus, autocuidado del paciente, pero también como información que puede servir para el aprendizaje de todos. Era esto que quería transmitirles. Espero que la información haya sido útil para los participantes. Agradezco una vez más por la oportunidad de participar aquí. Gracias, doctor Casiano. Muy relevantes las contribuciones de las farmacias actuando en el enfrentamiento del COVID, hablando del testeo y del mundo digital. Todo esto va a servir de inspiración para nuevas iniciativas, de otras iniciativas. Muchas gracias. Antes de terminar este panel, como el tema de la mesa es de la teoría a la práctica, quiero leer un testimonio de una vecina de Londres. Es de la vida real y dialoga con las informaciones que la doctora Rosana nos trajo al principio del evento. Dice así: tener test de antígeno disponibles para hacer en casa fue sumamente beneficioso. Permitió que yo me sintiera más seguro para encontrar amigos y familiares, sobre todo ancianos, sabiendo que con un test negativo, las chances de transmitir el virus a entes queridos eran muy pequeñas. Además, hacer test de forma más frecuente permitió que todos hiciéramos nuestra parte y para reducir la propagación del virus, tener los test disponibles en casa hizo que todo fuera más fácil y rápido, dando la posibilidad de testear según nuestra conveniencia. Como decía Mariana, cuando quiero, en el momento que quiero, con quien confío. Entonces, para finalizar, quiero dejar una reflexión sobre este testimonio, cómo las acciones desarrolladas por las instituciones aquí representadas y todos nosotros podemos contribuir para que este testimonio pueda ser realidad para más personas en todo el mundo. Y para otras enfermedades también, VIH, etcétera. Muchas gracias y devuelvo ahora las palabras a Carlos. Excelente, Pamela. Agradezco a todos por sus presentaciones que han sido todas muy importantes y oportunas para traer una nueva visión del sector de salud. Les pido que respondan a las preguntas, tanto del chat como del Q&A. Todos los que quieran plantear nuevos desafíos, les pido que lo hagan. Yo tengo que correr con el tiempo por respeto además a nuestros invitados internacionales que tienen además el cambio hacia el horario de verano, los que están en Europa.